Los fondos buitre en el día de hoy, bueno, un tema de absoluta actualidad. Sí, evidentemente esto nosotros empezamos silenciosamente cuando vimos los problemas reales que había, y en el fondo los fondos buitre es una manifestación más de lo que significa la historia de la deuda externa en la Argentina. Rápidamente la gente tiene que entender que tendrá que ver la historia. Y la historia tiene que ver porque la gente se pregunta ¿cuántos default hubo en la Argentina del 2001 para atrás? Y yo quiero contarles rápidamente que hubo 5 default en la Argentina, no 6 ni 7. Y el primer default fue, el primer crédito que nosotros conocemos fue Tomó Rivadavia. Cuando todavía no estábamos estructurados como Argentina, no tenía presidente, sino ellos eran los representantes de Relaciones Exteriores, toman un crédito para la Baring Brothers, una empresa inglesa, más inglés, para hacer el puerto de Buenos Aires, fíjense el federalismo que teníamos ya, el puerto de Buenos Aires, inversiones de saneamiento cloacal, y terminamos gastando la guerra con Brasil. Esta es nuestra vida real y gran parte del negociado. Fíjense ustedes la identificación. Les cuento rápido, cuando uno vive la historia y para el documento, se pidió 1 millón de libras esterlinas, y digo libras esterlinas porque era Inglaterra, se pidió 30 millones de libras esterlinas, se elige una comisión de algunos ingleses para que hagan la gestión. Y se autoriza que, como no te entregan plata sino bonos, se cotice bajo la pared, es decir, que cada 100 libras esterlinas te entreguen a lo que se cotiza 70, 80. Se cotizó a 70%. En rigor de verdad se cotizó 85%, pero como la Argentina dictó una ley que tenía que tener un piso mínimo de 70%, los comisionistas con la Baring Brothers se repartieron 15%. Ya de cada 100 pesos que debíamos nos entregaron 70. Después nos cobraron 2 años anticipados de intereses, después nos costaron gastos administrativos. Después no nos mandaron las libras esterlinas, sino documentos ingleses que recibieron los comerciantes ingleses de la capital federal, y cuando nos dimos cuenta recibimos 500.000 libras esterlinas. 2-1 me hicieron ya en el primer crédito. Y el primer default fue en 1829, a los 5 años, Rosa declara el primer default. Y el segundo default es muy caro a los radicales, porque es Juárez-Selman en 1890, que viene la revolución del parque, crisis de balanza de pago, salida de la convertibilidad, escuché esto porque parece caballo de 1890 con Juárez, salida de la convertibilidad, crisis de balanza de pago, retraso cambiario, gran nivel de endeudamiento, Juárez-Selman que cae, la revolución del parque, la Unión Cívica, el 26 de julio de 1890, y este era el contexto del segundo default en Argentina. Y el último default, para ser cortito, que conocemos nosotros, es el 2001, porque en rigor de verdad nosotros nunca salimos del default, porque más allá de discutir si estamos en default o no estamos en default, la pregunta es, ¿qué ocurre con el default? Ocurre que uno no tiene acceso al crédito internacional y financiación barata, entre comillas, porque si uno no utiliza bien los créditos, usted se endeuda falsamente. Y en rigor de verdad, Kirchner decidió pagar a los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, 10.000 millones de dólares anticipadamente, con intereses muy bajos, y que perdimos una financiación barata, para luego después repetir financiaciones más caras. No arreglamos con el Club de París, cosa que no nos daba acceso a toda una financiación para procesos industriales, y sí hicimos una reestructuración importante, que fue la reestructuración del año 2005, que hizo Labaña con Nielsen, donde hubo una quita del 65% de 100.000 millones de dólares, porque si bien la deuda era 160.000 millones de dólares, lo otro eran organismos internacionales, y los organismos internacionales dijeron, no, nosotros tenemos privilegios, quita no a nosotros, si no, no bancamos nada. Y la verdad que se bancó la reestructuración soberana a los particulares, porque no se le hizo quita ni al BIP, ni al Banco Mundial, ni al Fondo Monetario Internacional. Se consiguió esa quita, se tuvo que dictar una ley cerrojo, en el 2005 entró el 72% de los acreedores voluntariamente, después hubo una reapertura, en el 2010 se reabre, entra hasta el 92,4% y quedó ese 7%. Si me preguntan dónde fue el error que tuvo el gobierno nacional, que hizo lo que Napoleón enseñó siempre. La bayoneta sirve para muchas cosas, menos para sentarse. Y me parece que el gobierno nacional se sentó en la bayoneta, porque al dejar libre el 7%, creyó que eso estaba muerto. Y en rigor de verdad, lo que tendríamos que haber hecho nosotros, el gobierno, con vinculaciones de bancos privados, fondos fiduciarios si era necesario, hacer lo que nos hizo el fondo buitre, comprar nosotros antes.
recompramos nuestra propia deuda a precio vil y ganábamos nosotros y recuperábamos nuestra deuda. Nos distrajimos y compró Singer, que es lo que el lío que nos está haciendo hoy. Digo para que se nos entienda que no todo es color de rosa, pero también de lo que estoy mostrando es el proceso. La historia de la deuda externa es un proceso truculento, es un proceso donde los poderosos juegan muy fuerte y donde hoy vamos a hablar en la charla que no solo es deuda externa, sino cómo tienen armado el sistema para cobranza, cómo tienen armado el sistema que si usted entra no sale más, cómo tiene armado el sistema paralelamente en lo que se llama los TBI, los tratados bilaterales de inversiones, que son 54 que firmó en la década del 90, en la época del menemismo. La Argentina son 54 convenios bilaterales que, si tenemos conflicto, la justicia argentina para ellos no corre, van en per saltum y automáticamente tienen lo que se llama la justicia de arbitraje en el CIADI, que son centros internacionales que dependen del Banco Mundial, donde el Banco Mundial pone un árbitro, el otro árbitro pone la empresa extranjera y el otro árbitro la Argentina. Normalmente lo hacen en 2 a 1, como dicen los. Entonces tenemos un problema muy serio. Para que nos ubiquemos, en el año 2003, 4, 5, 6, el CIADI en el mundo trabajó para que el 50% del CIADI estaba destinado a trabajar para la Argentina. Imagínense la masividad de juicios que hubo y reclamaron 30.000 millones de dólares. Y entonces, tratados bilaterales, CIADI, delegación de jurisdicción, usted armó un entramado jurídico donde hizo una internacionalización del derecho económico que hace lesiona y penetra la soberanía nacional. Yo tengo un trabajo hecho que lo voy a publicar ahora, pero que lo escribí en el 2012 desde el punto de vista académico, que es cómo la internacionalización de los derechos humanos, conforme a estos tratados que conocemos nosotros a través del 75 y se hizo 22 la Constitución Nacional Nueva, incorporamos 18 tratados internacionales y un paraguas normativo espectacular para saldar lo que se llamó la deuda de sangre, para hablar así. Ahora, paralelamente, como el proceso de internacionalización de la economía argentina y de su juridicidad nos implicó un costo espectacular en simultáneo de lo que es la transnacionalización del derecho en la Argentina, a través de estos tratados bilaterales que hay que derogar, a través del CIADI que hay que salir de este sistema y de todo un entramado de delegaciones jurídicas que permite que para adelante tengamos un debate inteligente para dar respuestas nuevas, ¿no? Ahora, como usted lo explica claramente, viene de la mano de la corrupción desde el 1800. Sí, es claro, porque le explico cómo es. Si usted estudia el imperio, desde el imperio romano, para hablar así, un marco de referencia, y usted estudia relaciones internacionales, lo primero que dicen es: el imperio no es bueno ni malo, el imperio siempre tiene que ser igual, en Roma, en Estados Unidos, en Grecia, y si no, no es imperio. Ya el príncipe de Maquiavelo decía: yo no conozco príncipe bueno, porque no se sostiene en el poder. Entonces, el imperio actúa con la garra que tiene que actuar. Primero fue necesario tener ejércitos de ocupación, se dieron cuenta que con eso no alcanza, después fueron mucho más sofisticados, y hoy en el mundo tienen el ejército más poderoso, que es el sistema financiero. Pero la biopolítica funciona de tal forma que si usted lee a Foucault, se va a dar cuenta que cómo funciona la biopolítica del poder. Primero tiene que crear sus verdades. Segundo, no alcanza con poder. Lo que hay que buscar es tener un ejército de periodistas. No es el caso de ustedes, los albaneses. Estoy hablando de los altos programas de alta especialización. Tener bufete de abogados preparados especialmente. Tener equipos de economistas que repiten el mismo cassette y enseñan a los demás. Y tener un periodismo que trabaja integralmente y hace crear un consenso a la gente donde le genera la dependencia cultural, y donde lo más grave de la dependencia cultural es repetir creyendo que uno está defendiendo valores propios cuando está defendiendo valores ajenos. Y eso en el imperio, la victoria del imperio. Por eso cuesta luchar contra el imperio, contra la dependencia cultural. Cuesta entender, por eso mucha gente de buena fe que está acostumbrada a su familia, a su construcción, acostumbrado al honor de la deuda, que lo que uno debe pagar, le crea automáticamente una transpolación en el tema de deuda pública, pero nada tiene que ver. Porque fíjense ustedes que la deuda pública, la deuda privada, también tiene 4 excepciones. No es nomás pagar, porque la pregunta es, el Código Civil dice que si usted tiene que pagar una deuda, pero se generó un hecho imprevisible,
la teoría de la imprevisión, donde cambiaron las condiciones objetivas que le van a hacer pagar desproporcionadamente mucho más caro, y el acreedor se va a enriquecer, hay que buscar un reequilibrio. No hay pagar lo que usted pactó. Eso está previsto en el artículo 1198 del Código Civil. Después, si hay una viejita que viene alguien, se aprovecha de una situación y le compra una casa que vale unos $100.000, en $10.000, y se demuestra que hubo un abuso de proporcional, no es que tiene que cumplir porque firmó. Está la teoría de la lesión, artículo 954 del Código Civil. Y si usted, por ejemplo, dice lo pactado debe cumplirse, pero usted está haciendo una posición dominante, un ejercicio abusivo del poder, está el artículo 1071. Y si usted quiere agregar más, los jueces después de la reforma de Borda tienen un principio fundamental que se llama el principio de equidad. Si ven que usted le abarajó un usurero, que es, diríamos, Drácula siendo gerente del banco de sangre, y le está por tomar todos los botellones de sangre, y le está cobrando una cosa desproporcionada, una multa insólita, el juez puede, en nombre de la equidad, y no hace desviación de la ley, bajar considerablemente al precio que corresponde. Esto está en toda la jurisprudencia. Entonces, no es nomás repetir cuando usted debe pagar. Y si a eso usted le agrega que en el derecho público es mucho más importante porque tiene que regir el orden público que está establecido en el Código Procesal Civil de la Nación, y está establecido que en la Constitución Nacional, en el artículo 116, la delegación en principio está prohibida, después la Constitución, la doctrina, hablando el sistema, y dice, se puede delegar jurisdicción a raíz de las necesidades financieras y que el imperio trabajó, pero lo que nunca se delega es el control de orden público de esas sentencias que dictan en el exterior para poder analizar si corresponde su ejecución. Y el ejemplo más típico lo tenemos de un juicio de Griesa, de un fondo buitre que quiso ejecutar en la Argentina, y la sentencia de la Corte Suprema es Claret Corporation contra Estado argentino, donde quiso ejecutar y le dijo, señor, ustedes no, era por $7,5 millones, sentencia de Griesa, ustedes no pasan el control de orden público porque sobre el texto de una acción inocente individual, ustedes están poniendo en peligro una reestructuración soberana que nada tuvo que ver ni se defendió en ese juicio, y están afectando una decisión soberana de un país. Fíjense lo importante de esto. Usted ha manifestado claramente cuál es el problema. ¿Vislumbra cuál es la solución? Mire, la primera solución que nosotros tenemos que decir, y en eso coincidimos, es que no se puede pagar si dispara la cláusula RUF. Y le digo más, porque lo escuché a Melconian ayer, yo no sé por qué dicen que puede disparar la cláusula RUF, yo creo que hay que pagar, porque la verdad, estos son los voceros, Kachanowski, Melconian, Daniel Mar, son los rostros de lo que estábamos describiendo, los que trabajan para desarmar el mecanismo, lo que yo le llamo los aguiluchos argentinos, los únicos animales que ensucian su propio nido, porque el animal no ensucia su propio nido, esto sí. Entonces, ellos dicen hay que pagar, y yo digo que si tenemos duda no tenemos que pagar, porque de ninguna manera podemos comprar un litigio para que se despierte lo que ya pagamos, sobre pretexto de que tienen que tener la mejora que recibe los fallos de la sentencia Griesa de este 7%. Se nos viene encima el 92%. Es una caballería con rintintín, con indios sin armas. Entonces, esto es demencial que ellos nos hablen con naturalidad. Yo no sé qué le pasa, porque tenemos acceso al crédito. Pero escúcheme, si tenemos que pagar más de 150.000 millones de dólares, que Argentina no tiene. No tiene, pero entonces agarremos de ahí la plata en la financiación, que necesitamos 10.000, 12.000. ¿Para qué vamos a meternos en ese callejón sin salida de entrega donde ellos cobran comisiones, más digo así en términos? Usted vio lo que fue el megacanje, en esto yo disiento totalmente con De la Rúa. Megacanje de Caballos de un escándalo jurídico, político y de ninguna eficacia real. Bueno, entonces estas cosas tenemos que hacernos la autocrítica, porque también voy a hablar del proceso radical, porque acá tenemos manejo de la deuda externa histórica y después el manejo de la deuda externa a los 30 años en la Argentina, que la verdad que los radicales manejamos espectacularmente bien lo que se llamó el manejo de la deuda de sangre en la Argentina, que fue el manejo de los derechos humanos en la Argentina con el doctor Alfonsín, que fue una cosa espectacular.
con Grispun intentamos hacer un manejo muy bueno de la deuda externa, creando lo que se llama el club de deudores para hacer la compensación, y que Brasil defecciona y nos desarma el sistema cuando en Sudamérica teníamos que tener un reequilibrio de poder. Y después vienen los inconvenientes que ustedes conocen, que los paros de la CGT, la inflación que tuvimos y los 6 meses que anticipan. Pero Alfonsín tiene una bendición: es cada vez que pasa el tiempo el reconocimiento del liderazgo del padre de la democracia, donde pasó el examen de la historia. Entonces esto es muy importante. Y entonces después tenemos Menem, esa historia de que significó, no tienen dólares, entonces entreguen no los bienes. Y entonces había que entregar la acumulación social argentina, teléfonos, aerolíneas, empresas, y entregamos 40 empresas, pero nos achicamos la deuda. Pero lo más grave es que nos pagaron como si fuera con fondos buitre, porque ¿saben lo que nos hicieron? Las empresas eran fondos buitre porque iban a comprar al 15% lo que valía 100, compraban 100 bonos en Nueva York a 15 pesos, y venía a la Argentina y les recibía con menos a 100 pesos lo que había puesto 15. Y después servía de base para hacer el costo operativo de las tarifas telefónicas, que ustedes saben en Argentina la estafa que es. Bueno, esta fue la historia del país así rápidamente. Me está buscando la presidenta de la Juventud. Ahora, perdón, la última, sí, porque de acuerdo a cómo lo plantea, son tan fuertes los actores en contra de esto que por más que haya gobiernos y personas, como usted lo planteó recién en su momento, que quisieron hacer algo bien, después tuvieron que terminar torciendo el doctor Alfonsín dijo una frase que no sé si me va a salir, pero dijo 2 cosas: no sigan a hombres, los hombres se frustran, traicionan, eventualmente no pueden. Y dijo: no quise, no pude o no supe. ¿Qué quiero decir? Alfonsín no quiso destruir este país, no quiso hacer esa privatización salvaje, no quiso aplicar el capitalismo salvaje. Y en esto el abanderado es Francisco, el Papa argentino, cuando denuncia públicamente lo que es el capitalismo salvaje, que el mismo premio Nobel, Stiglitz, americano, llama el 1% lleva todo y el 99% paga impuestos, trabaja, y entonces el mundo crece, pero hay 3.000 millones de personas que no tienen agua, que no tienen teléfono, que no tienen acceso, y un grupo de gente tiene más plata que un montón de países. Esto es lo que está denunciando el Papa, de lo que llama el capitalismo salvaje, que ustedes recuerdan que los republicanos, que es la derecha americana, los llamados Tea Party, y de ahí viene Singer, lo acusaron de comunista al Papa. Y Kachanowski, el rostro argentino de lo que significa esto que definimos, dijo, para atacar al Papa con inteligencia dentro de su lógica, dijo por televisión: yo adoro al Papa, estudié en colegios católicos, pero hay una cosa, a mí me enseñaron en el catecismo que el Papa no se equivoca en dogmas de fe, y el tema económico no es dogma de fe, y el Papa está hablando de algo que no sabe y puede equivocarse, porque había que defender al sistema financiero. ¿Se dan cuenta ustedes? No le un gusto, muchas gracias.